Bueno, buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar aquí con todos ustedes. Segundo, quiero darle gracias a mi gran amigo Ricardo Castañón, que hace muchos años no nos vemos, pero que siempre estamos muy unidos y hemos quedado encontrarnos en muchos sitios y pues no hemos podido. Pero hoy tenía el Señor asignado este momento y para mí es muy grato y también sé que significa mucho porque, como decía Ricardo, son señales de los tiempos y el Señor es muy puntual, sobre todo el Espíritu Santo, muy puntual. Así de que vivimos un momento especial en nuestra jornada espiritual hacia Dios y por eso el Señor nos acompaña de tantas formas. Y una de esas es este ministerio de DIMI que yo aprecio y conozco hace mucho tiempo, el del cual me ha hecho Ricardo partícipe en varias oportunidades, y también el ministerio que el Señor me ha confiado y todos los ministerios que hay en la iglesia, como los místicos de los que habla Ricardo, y todas las personas que Dios escoge. Cada uno de nosotros somos un instrumento escogido del Señor para nuestra propia misión. Como dijo Ricardo, vamos a adentrarnos un poco más en este misterio de la Santísima Trinidad, en el vientre de María, relacionado con nuestra Madre. Esta mañana, mientras meditaba un poco, pues me llegó esto de San Juan, en el capítulo 5, desde el versículo 7, y dice así: pues son tres los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. En esto consiste el testimonio de Dios, en que ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva en sí mismo el testimonio. El que no cree a Dios le hace mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo de Dios tiene la vida, quien no tiene al Hijo tampoco tiene la vida. Os escribo estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Palabra de Dios. Pues para nosotros siempre, como cristianos, uno de los desafíos más grandes es asumir ese misterio trinitario, porque dentro de nuestra pobre razón no cabe, obviamente, ese misterio. Pero el Señor nos va llevando paso a paso a medida que nos atrevemos a adentrarnos más en Él. Y se nos va descubriendo, porque Él es el perfecto amante. Él deja que nosotros lo descubramos. Obviamente que Él es el que nos abre la puerta a esa gracia, pero hay que buscarla y uno entrar en Él, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Le estamos abriendo el corazón al Señor para que nos permita caminar más adentro. El Señor quiere que en el momento en que nos llame, ya le conozcamos mucho, para que podamos entonces encontrar este matrimonio con el Cordero para el cual nos está preparando, y que estemos ya listos para entrar a la boda. Y esto es lo que debemos entender nosotros en el misterio de nuestra fe. ¿Cómo es que la Iglesia nos revela que es una obra del Espíritu Santo en particular, de que tenemos la oportunidad en vida para preparar nuestro vestido de gala para entrar a esa boda? También sabemos que muchos no lo tienen perfectamente preparado y tienen que entrar en una purificación para limpiar su vestido, que lo conocemos como el purgatorio. Mucha gente, yo diría que con mucha irresponsabilidad, dicen que nadie entra al cielo sin pasar por el purgatorio, o dicen: ay no, pues yo aunque llegue al purgatorio. Yo siempre les digo, uno no puede hablar así, porque des en cuenta
cuando Pedro se atrevió a decirle a Jesús que si era él le permitiera caminar sobre el agua, Pedro caminó sobre el agua y en un momento dado le falló su fe y empezó a hundirse, el Señor lo sacó. Pero ¿qué le dijo el Señor? El Señor no lo felicitó y le dijo: Pedrito, diste 20 pasos, vas mejorando. No, le dijo: hombre de poca fe. Y no es porque él fuera un maestro injusto, sino porque el Señor quiere que le demos todo. Él no quiere que le demos 20 pasos, Él quiere que lleguemos a Él. Y eso es lo que le estaba pidiendo a Pedro. Dice: si te atreviste a pedirme que caminara sobre el agua, pues entonces ¿por qué no llegaste hasta mí? Si yo te di la gracia de que caminara sobre el agua. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Si nosotros nos atrevimos a buscarlo más a Él, como lo estamos haciendo en este momento, hay una razón por la cual estamos acá. Y no es porque seamos el católico de la misa del domingo y de la Semana Santa, sino porque somos personas que estamos buscando a Dios con más cuidado, con más dedicación, con más interés. Y por eso también esa búsqueda y ese estar acá es una responsabilidad, porque todo lo que recibimos de Dios es una responsabilidad. Yo muchas veces le digo a la gente: ahórrese la curiosidad, ahórrese el turismo religioso, ahórrese toda esta clase de ansiedad religiosa. Concéntrese en conocer a Dios desde el corazón, para que lo que usted reciba lo transforme, lo cambie, lo haga una nueva persona, y no sea simplemente una información que usted acumula, una sensación religiosa, una experiencia. No se trata de eso, porque este no es un spa. Uno no viene a tener experiencias, sino que uno viene es a adentrarse más en Dios. Eso es lo que es, ¿no? A conocerlo más y a prepararse para que cuando nos encontremos con Él, sea ese Dios conocido ya, que en nuestro corazón ha vivido y que está claro, y que podemos unirnos a Él sin ninguna duda. Y por eso es que cuando hablamos de este misterio trinitario, encontramos la Anunciación, la Santísima Virgen María, con el Arcángel. Miren ustedes lo que hay acá, tan importante. El Arcángel San Gabriel se le aparece a la Virgen María. Ustedes saben que leer este pasaje es muy sencillo, pero tenemos que humanizarlo, porque cuando hablamos de la Virgen María y el Arcángel San Gabriel, estamos hablando de una mujer que es humana y que está allí, y que a pesar de haber sido creada para este misterio de ser la madre de Dios mismo, sin embargo, ella se fue despertando a este misterio a medida que fueron sucediendo todas estas cosas. Es como cualquiera de nosotros tiene una misión en la iglesia, cualquiera que sea, pero nosotros nos vamos despertando a ella. Nosotros no empezamos ya cuando tenemos uso de razón a decir: ay, yo nací para ser profeta y voy a estar en tales sitios y me van a invitar a tales sitios. No, esto todo se va despertando. Y por eso cuando la Virgen recibe la visita del Arcángel, ella se despierta a ese misterio y está asombrada, porque no era algo que estaba esperando. Ella no estaba llorando esperando al Arcángel, no. Pero Dios sí estaba esperando por ese momento, porque Él la había creado y ese momento estaba en el plan de Dios y era el momento de la encarnación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros entendemos que el anuncio del Arcángel es obra del Espíritu Santo, porque todo es absolutamente místico, no es físico, no es humano, Jesús es engendrado por el Espíritu Santo, que quiere decir es una obra sobrenatural. Entonces vemos ahí la voluntad del Padre por obra del Espíritu Santo, que es el que hace posible que el Arcángel se manifieste a María y ella entienda lo que el Arcángel está diciendo. Eso no es posible sin la obra del Espíritu Santo. Además, que en el momento en que el Arcángel le anuncia ese misterio,
después de que ella dice, yo no conozco varón, ¿cómo puede ser eso posible? Y ahí mismo el arcángel le explica algo que solo se da por el Espíritu Santo, que dice, para Dios no hay nada imposible. Tu prima está ya 6 meses embarazada, una anciana estéril. Dice, el Espíritu Santo obrará. Y esto es lo que entendemos en ese momento, que es el Espíritu Santo el que engendra en María al Hijo. Engendra al Hijo que es Jesús. Entonces, si en algún momento podemos tener una claridad de esas 3 personas, es en la Anunciación. Porque claro, lo encontramos en este pasaje de San Juan, cuando él dice, hay 3 testigos en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Luego Mateo, en el capítulo 28, dice que id y anunciad y haced discípulos en todos los pueblos y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y se presenta esa Trinidad de nuevo en el envío. Y San Juan testifica que esos son los 3 testigos en el cielo. Ahora, en la Anunciación vemos la acción de la Trinidad actuando hacia nosotros, porque es el momento sublime donde se transforma toda la creación y todas las criaturas, que es la encarnación del Mesías. Es el momento más grande. Ahora, nosotros tenemos una necesidad muy grande cuando hablamos de estos misterios, una necesidad de ser sencillos, de ser humildes, de ser pequeños, para que el Espíritu Santo actúe dentro de esa sencillez y nos llene con esa claridad. Porque des en cuenta que nuestro mayor obstáculo es nuestra soberbia, nuestra inteligencia humana, ese conocimiento que tenemos de repente y esa interpretación que tenemos de las cosas, cuando todo lo que tiene que ver con la mística, que es la entrada al Espíritu de Dios, tiene que ver con la libertad del corazón, que es un corazón que no tiene absolutamente ninguna condición, sino que se le abre a Dios y le dice, como decía Ricardo ahora, hágase en mí según tu palabra, porque precisamente eso es lo que le dice la Virgen al final de esa visita. Y esto entendemos que es lo que debemos nosotros hacer cuando estamos recibiendo la unción del Espíritu Santo, que nos quiere aclarar en el corazón este misterio. Ahora, desde la razón no lo tomemos, tomémoslo desde el corazón, desde el Espíritu. En un corazón humilde, tranquilo, que no tiene ninguna expectativa, que no tiene ninguna ansiedad, que no tiene ninguna pretensión, sino que está abierto a Dios, al amor. Es como el esposo y la esposa que se aman y se confían y están unidos en tantas dimensiones, no tienen condiciones para estar a solas y en silencio por horas o por días o por años, porque ya no se trata de qué me dices tú y qué te digo yo, no se trata de cómo me sirves o no me sirves, sino que se trata de que somos uno en el amor y estamos unidos en ese amor sin condición. Y esa es la unión entre nosotros y Dios, el matrimonio donde no hay condición. Un matrimonio en el cual podemos estar en silencio y estamos con Dios unidos y no estamos esperando nada, solamente felices de estar unidos con Él. Y esa es la adoración al Santísimo. Precisamente muchas personas preguntan, ¿me puede explicar, me puede decir, me puede aconsejar qué debo hacer cuando estoy adorando al Santísimo? Después de que me rezo mis rosarios y me leo la Biblia o leo esto y aquello y ya empiezo a dormirme, empieza a darme sueño. Y yo siempre digo, mire, el problema que usted tiene es que usted no está visitando al Señor, porque si lo estuviera visitando no le daría sueño y tampoco estuviera en esa hiperactividad, ¿no? Porque cuando usted viene a visitar a su mejor amigo, usted no tiene que tener ninguna condición para visitarlo. Usted viene a darle ese amor y a unirse a Él en el silencio y la grandeza de su corazón. Eso es lo que los dos amigos que se encuentran hacen cuando se encuentran. Se abrazan, están felices de estar juntos y no hay condición. Yo no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello. Yo estoy libre en ese amor. Y precisamente cuando hablamos de la Santísima Trinidad y la Virgen María,
estamos hablando de esa perfecta unión de amor entre la criatura que se reconoce como una doncella que no tiene absolutamente nada de méritos para recibir nada de Dios ni de nadie, y que con esa humildad dobla su cabeza y dice: hágase en mí según tu palabra. Y ese es el encuentro real entre nosotros y la Santísima Trinidad, porque entendemos esto: Dios engendra, el Padre, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo el que provee, el que procede, Él hace todo. Y ustedes se dan cuenta que esa unión entre esos tres, que son tres personas distintas, es una obra de un solo Dios. Nosotros tenemos sentimientos y nosotros tenemos pensamientos, nosotros tenemos emociones y pasiones. Y cuando usted se mira bien a sí mismo, se da cuenta que cada uno de esos estados de su ser humano actúan por sí mismos, a pesar de que son una unidad. Cuando hay armonía y hay una entrega a Dios, todos esos estados de nuestro ser están en armonía, pero cada uno está haciendo su labor. Cada uno está actuando y causando el efecto necesario para que se dé este caminar, para que se dé esta vida, este respirar, este caminar en cada día, en cada momento. Y por eso, cuando entendemos que es importante llegar al punto de la sencillez, de la humildad, de la pequeñez, para que estos misterios nos llenen, para que estos misterios se apoderen de nosotros y ya los respiremos, porque es muy diferente uno ir a confesarse y entender muy bien qué está haciendo, saber que el pecado que uno va a confesar es muy grave, que es una ofensa muy grave a Dios, saber que el sacramento de la confesión es una obra inmensa de la misericordia de Dios, y que yo estoy dándole el señorío a Dios porque me reconozco como pecador y voy a humillarme y a pedirle perdón. Y también entiendo que la iglesia es madre y que por medio de la iglesia y gracias a la iglesia voy a recibir esa gracia tan grande de que en vida mis pecados sean perdonados a través del instrumento de Dios que es el sacerdote. Y cuando tengo todo eso bien concebido en mi corazón, entonces cuando me confieso, yo sé lo que estoy haciendo desde el Espíritu. Lo conozco, lo siento, lo vivo, y por lo tanto me transforma, porque es asumir un misterio, porque los sacramentos son un misterio. Y por eso es muy diferente conocer eso que llegar simplemente en una tradición religiosa, un ejercicio religioso, a confesarme e irme a pecar más. Es muy diferente eso, porque normalmente tenemos dos vidas en la iglesia como católicos. Una que es la vida plenamente religiosa, que es aquel que vive su religión desde la ley, como la vivían los fariseos. Si usted cumple con los preceptos de la ley, usted se siente muy bien en misa, usted se siente muy bien cuando se confiesa, aún mejor cuando comulga, pero todo eso no es más que una actividad terrenal religiosa donde usted actúa en todo eso para consolar su alma, para sentirse bien, para sentir que está en paz con Dios, y esto es religión. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo y queremos entrar a la Santísima Trinidad, la religión no es suficiente. Hay que entrar en el Espíritu. Por eso es que el Espíritu es el que nos guía para que esa religión tenga alas. Porque si la religión nuestra no tiene alas para volar, eso quiere decir que no tiene Espíritu Santo. Y por lo tanto, no hay una unión con la Trinidad, porque mi religión es meramente terrenal. Yo le pregunto a la gente a veces, cuando usted va a la iglesia y va a orar, piense bien qué porcentaje de todas las oraciones de toda su vida han sido tan solo por sus necesidades terrenales. Y qué porcentaje de sus oraciones de toda su vida han sido por la salvación de su alma, para acumular tesoros en el cielo, intercediendo por los demás y buscando las obras del amor que enriquecen la iglesia y que
que el Señor ama. Ama porque ese es el estado de reparación que somos nosotros, instrumentos eucarísticos de reparación. Eso es lo que somos nosotros como católicos. Entonces hay que mirar muy bien si nuestra religión ya vuela, si tiene alas, o si simplemente es una religión, porque hay gente muy religiosa, muy religiosa. A mí en muchas oportunidades me recomiendan esta oración y esta novena y este coso y este. Yo les digo qué bueno, yo las guardo. Yo tengo mi forma de orar, también hago mis novenas y también hago mis vía crucis y hago mis penitencias de todo, pero yo no colecciono religión. O sea, yo no soy de los que estoy buscando a ver oraciones nuevas para hacerme 50 nuevas mañana por la mañana. No, yo trato de cuidarme mucho de la religión, porque tenemos que entrar en el espíritu, la espiritualidad, porque sin darnos cuenta a veces nos convertimos en unos súper religiosos. Y dense cuenta que todo el fanatismo en la iglesia, el extremo de la iglesia, los escrúpulos, vienen por el exceso de religión, siempre. Ustedes han visto gente que la espiritualidad que llevan son un libro así de oraciones que se los tienen que hacer entre 6 de la mañana y 9 de la mañana o a las 3 de la mañana. Y yo no estoy juzgando la disciplina espiritual. Hay personas que oran a las 3 de la mañana todos los días, y qué lindo que es eso. Entre eso está mi padre espiritual, que esa comunidad franciscana a la que él pertenece son así. Pero yo estoy hablando es de la religión que es tan solo religión, que es rezandería, muy peligroso, porque precisamente cuando Ricardo ahora en la introducción hablaba de los tiempos que vivimos, los cambios que hay en el mundo, la preparación que necesitamos para estar alertas, vigilantes a lo que Dios quiere de nosotros y las señales que nos está dando para que estemos preparados en todo momento en este mundo tan frágil, tan volátil, un mundo lleno de eventos y sorpresas que dejaría de ser el mundo, ¿no? Y así ha sido siempre, pero como estamos cada vez acercándonos más y más al regreso de Jesús, cada vez la batalla es más ardua, claro, empezando por esto. En muchas oportunidades el Señor me ha mostrado cosas como esta. En una oportunidad estaba en una ciudad grande en Europa esperando una luz que cambiara para cruzar la calle, y cuando miré al lado derecho mío, había mucha gente ahí, pero vi una persona que yo no tenía ni idea esta persona qué era. No sabía si era hombre o mujer o qué era esta persona. Algo que no me había pasado antes, y lo miré y seguí. Cruzamos la calle juntos hasta el otro lado, y cuando cruzamos la calle yo quedé en un parque y le dije al Señor: Señor, es tan importante que en mi corazón no hayan murmuraciones, ni juicios, ni falta de amor con gente que no entiendo, con gente que no sé qué es. Esta persona, por ejemplo, no quiero que deje una huella en mi corazón. Yo no puedo vivir así, pero si estoy metido en el mundo y caminando por las calles en el mundo, tengo que estar preparado de cómo manejar eso, ¿no? Y precisamente el Señor me estaba mostrando ese día algo increíble. Yo vi como un humo al lado de un árbol grande, era como un humo muy oscuro, pero iba cambiando de tonalidad hasta volverse más claro, y se volvía oscuro. Pero yo pensé que se estaba quemando algo cerca al árbol, pero lo que estaba viendo yo fue algo increíble, que fue, el Señor me mostró que la humanidad ha caído tan bajo con el pecado que han subido demonios del abismo que nunca antes habían estado activos en la tierra. Nosotros tenemos actividad demoníaca hoy que jamás hemos tenido en toda la historia. ¿Y cómo se traduce eso en un lenguaje común? Cuando nosotros pecamos, descendemos, porque hay tan solo dos direcciones: estamos descendiendo o ascendiendo. En el momento en que morimos, quedamos en donde estábamos, tan bajos como habíamos caído, tan altos como habíamos ascendido. Es el estado del alma en el momento de la muerte. Ahora, la humanidad hoy, como ustedes todos saben,
ha caído en unos estados de perversión, de depravación, de degeneración, de atrevimiento, de alejamiento de Dios, que esto hace que el alma descienda a unas profundidades donde ningún ser humano antes había descendido desde la vida terrenal. Porque una cosa es descender después de la muerte al condenarse y caer a donde pertenece, porque el infierno tiene muchos niveles. Pero estoy hablando de estando en vida, encarnado todavía, el alma por el pecado llegar a tocar profundidades en el abismo que ningún ser humano antes había tocado. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros nos asomamos al abismo, a una profundidad que no se había todavía tocado desde la carne, esos demonios que están en esa dimensión, en ese nivel, tienen autoridad para subir a la tierra por medio del que se asomó. Ese que se asomó se convierte en una escalera. Así es. Entonces se pueden imaginar la cantidad de demonios que han subido del abismo, que nunca tuvieron autoridad para estar activos en la tierra, porque el hombre nunca había caído tan bajo. Y hoy ustedes se dan cuenta, uno mira todas estas ideologías, todo lo que está sucediendo en el mundo que ya está establecido. No es que nosotros digamos, hay señales de que van a pervertir a los niños, hay señales de que van a pervertir nuestras familias, la sociedad. No es que hayan señales, es que han pervertido a nuestros niños, han pervertido a las familias, es que se ha degenerado y perdido la humanidad. Eso es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Los demonios, cuando están tan abajo, son demonios mucho más astutos, porque ustedes saben que estamos hablando de ángeles caídos, de estados que nosotros no los podemos alcanzar, superiores a nosotros, pero en astucia y en la capacidad que tienen para seducir, para engañar, para deslumbrar, porque precisamente el producto neto y directo del materialismo es deslumbrar al hombre, porque así lo seduce. ¿Cómo le venden a usted el automóvil? ¿Cómo le venden la camisa? ¿Cómo le venden la comida? Deslumbrándolo con el empaque, con el color, con lo que sea, porque esa es la forma en que el mundo material se manifiesta. Entonces, cuando es demoníaco, lo que hacen ellos es deslumbrarlo, y por eso actúan en la tecnología, en la ciencia, en la industria, en la moda, en la música, en el arte, en todo. Ellos se compenetran y actúan desde ahí. Ahora, yo le decía a una persona hace poco, porque me juzgaba a mí de que uno no debía estar tan preocupado de lo que el diablo hace. Y yo le decía, miren, hay dos formas de tratar esta situación que hay en el mundo con el diablo y nosotros como cristianos. Una, primero, nunca debemos alarmarnos ni escandalizarnos con las obras del diablo, porque ¿qué va a impresionarnos a nosotros de las cosas malas que el diablo puede hacer? Si el diablo es malo. Yo le digo a la gente, el diablo es 100% malo. Usted nunca encontrará un demonio que era 70% malo. De eso no existe. 100% malo es el diablo. Por eso, usted quiere combatir al diablo, tiene que combatirlo con 100% bueno. ¿Y cómo se consigue 100% bueno? Únicamente unidos a la cruz de Jesús. Porque nosotros no alcanzamos, nosotros estamos disminuidos por el pecado original y por la muerte que llevamos en estos huesos. Eso nos hace inferiores, y por lo tanto el ángel caído nos gana, porque él sí está 100% malo y yo no estoy 100% bueno. Entonces, imaginan, él me destruye si yo no estoy unido a la cruz. Por eso es que el sentido nuestro de ser cristocéntricos quiere decir, unidos a la cruz con Jesucristo, tenemos 100%. Y nadie puede con nosotros, ninguna fuerza de la oscuridad puede llegar a nosotros. Pero ¿cómo hacemos para adquirir ese 100%? ¿Cómo es que nosotros verdaderamente nos crucificamos con el Señor? ¿Cómo hacemos para hacer eso? Pues miren, primero que todo, yo les hablaba de la religión y la espiritualidad.
Para que nosotros podamos llegar a acostarnos en ese madero con el Señor, tenemos que unir la religión con la espiritualidad. Usted asegúrese que lo que usted ora y usted reza no lo deje exhausto, no lo deje cansado de tanto rezar. Asegúrese que sus oraciones estén unidas con el Espíritu, con su corazón, que lo enternezcan, lo edifiquen, lo inspiren, lo purifiquen, lo liberen, lo santifiquen. Para eso se trata la oración, y a eso hay que sumarle la fidelidad. ¿Y cómo nace esa lealtad y fidelidad a Dios? Nace de las obras del corazón, un corazón que está en Dios. Hay una prueba de fuego con relación a estar en Dios, y es una. Yo estoy en la calle y hay mucha gente a mi alrededor que no conozco, y esto ocurre con frecuencia a todos los que tenemos la oportunidad de vivir en sitios aglomerados. Y entonces, ¿qué pasa? Yo estoy entre la gente y la gente está circulando a mi alrededor. Yo en mi corazón tengo unas prioridades humanas, que son los seres humanos que yo amo, que son aquellos que están relacionados conmigo por sangre o por relación humana directa, en cualquiera que sea mi ámbito en este mundo. Y eso es lo que tengo presente como mi prioridad humana. Cuando oro me acuerdo de esos. Pero el resto de la humanidad es como peces que pasan nadando por el lado. El resto de la humanidad. Hasta el punto de que cuando yo rezo por la conversión de todos los pecadores, después de haber dicho: Señor, te pido por mi madre, para que le arregles esa pierna que tiene dañada, te pido por mi hijo, te pido por no sé qué, y después al final, y te pido por la conversión de todos los pecadores, ¿no? Porque ya eso se lanza ahí en la oración. Pero la pasión, la necesidad, el empeño, la prioridad estaba en esos que yo quiero. Y eso no es un pecado. Pero lo que pasa es que si nosotros queremos vivir un crecimiento espiritual auténtico, real, en el Espíritu de Dios, tenemos que unir todo eso. Esa gente extraña que circula por la calle, que nos encontramos todo el tiempo, nos pertenecen a nosotros. Dios nos los dio. Y esos van a estar presentes el día que yo me encuentre con el Señor, porque esos nos los dio el Señor. Todo lo que vivimos todos los días de nuestra vida, por dentro de nosotros y por fuera, es algo que Dios nos dio. Todos los días, en todo momento nos lo da. Entonces, por lo tanto, todos nos pertenece. Y no podemos darnos de indiferentes, ignorar, omitir todo lo que circula por nuestra vida, por dentro y por fuera. Por eso hay que estar vigilantes a los pensamientos, sentimientos, ideas, pasiones, todas estas intenciones y tendencias, todas tenemos que tenerlas vigiladas, pero en una forma ordenada, porque tampoco podemos caer en el fanatismo, en la exageración, en los extremos. Todo esto hay que vivirlo en una armonía. Yo tengo que cuidarme de que en mi corazón no haya murmuraciones contra nadie, de que no tenga venganzas, de que si tengo resentimientos y me considero una víctima por las cosas que me han sucedido en mi vida, sea lo suficientemente valiente para decirle al Señor: ¿cómo no me merezco yo que me han hecho todo lo que me han hecho? Y soy miserable pecador. De milagro me han pasado cosas más graves. Y eso es lo que sucede. Yo le digo a la gente cuando me viene a decir: ay, no te imaginas lo que están diciendo de ti. Le digo yo: ¿sabe qué? Prepárese, porque le van a decir cosas peores, así que ni me cuente, ¿no? Sí. Eso es la verdad. Porque si nosotros estamos pendientes de ser la víctima, jamás nos vamos a sanar. Porque precisamente esa gente que anda por ahí con las famosas heridas, lo que está haciendo es lleno de amor propio, eso es lo que es. Porque si nosotros somos humildes, entonces esas heridas desaparecen. Miren ustedes, en una oportunidad conocí una señora ya muy mayor que murió a los pocos días después. Esta mujer fue una alemana que
trató de escaparse de los nazis pasándose para Holanda y no lo pudo, la arrestaron en la frontera los nazis y la metieron en una cabina de la frontera y la violaron no sé cuántos soldados por 3 días. A los 3 días la dieron por muerta y la botaron al lado de Holanda. La señora sobrevivió y era católica. Ella se convirtió en un testimonio extraordinario y luego el testimonio que ella daba era: Jesús me devolvió mi virginidad. Pero estaba hablando de una virginidad espiritual extraordinariamente preciosa y mostraba cómo el tiempo que ella vivió, las memorias de ese abuso tan espantoso, que cualquier persona hubiese terminado en un asilo de enfermos mentales. Sin embargo, esta mujer sola, con la oración, con la Eucaristía, con el rosario y todas las cosas que hacía, se fue sanando y se convirtió en este instrumento de Dios tan extraordinario. Y hablaba con una certeza de que el Señor le había sanado todas las heridas y ella no tenía absolutamente ninguna huella de todos esos hombres que la violaron en esa frontera. Imagínense, ella era virgen cuando cayó en esa frontera y era muy joven. Sin embargo, vivió una vida muy larga y completamente sana. Y ella decía: cada que yo tenía algún efecto de ese momento, sabía que era mi amor propio. Yo, la víctima, yo, la abusada, yo, la violada, yo, esto, esos hombres, los malos, esos hombres, esto. Y ella comenzó a eliminar todo eso. Yo no soy ni la víctima, ni ellos son los malos. Nosotros somos pecadores, somos seres humanos que actuamos a veces inconscientemente, actuamos en esta forma, y yo viví esa experiencia y ahora estoy en Cristo y he superado todo eso ya pasó, ya quedó atrás. Pero la enseñanza de esto es lo importante que es espiritualizarnos, porque de esa forma podemos nosotros tener la oportunidad de que el Señor revele en nuestro corazón esa presencia extraordinaria de lo que es la Santísima Trinidad, y podamos en nuestra oración, en nuestros momentos contemplativos donde estamos solos, en cualquier lugar, contemplando nuestra vida en Dios, podamos sentir esa presencia extraordinaria de un Padre Celestial que nos ama, de un Padre Celestial que se preocupa por nosotros, que cada momento de nuestra vida es importante para Dios. Cada instante está en Dios. Ustedes saben cuando San Juan nos revela sobre el libro de la vida y cómo el libro de la vida se abre ante el Señor. En una oportunidad yo recibí del Señor algo muy lindo, y fue que una señora en España me dijo: Señor, usted tuvo una iluminación de conciencia. Esa primera parte de su testimonio en el triciclo, en ese jardín, es como una iluminación de conciencia. Y yo le dije: sí, señora, yo vi toda mi vida hasta la edad que tenía ese día, que eran 47 años, y pude ver toda mi vida y sentir el dolor de mis pecados y todo esto. Después de esto me dice: pero ¿cómo es posible que Dios le dé una oportunidad a usted y no se la dé a todos los demás? Entonces, los que no tenemos oportunidad, ¿qué nos va a suceder? Yo no le contesté nada a la señora en ese momento, y me fui al Santísimo, y el Señor me mostró con una claridad increíble que todo ser humano, en el momento de la muerte, en la agonía, así sea el que muere de repente, porque su alma aún está saliendo de ese cuerpo, en el momento en que la persona muere, antes de que se desprenda el alma del cuerpo, tiene una iluminación de conciencia. El indígena en la selva, el hindú, todo ser humano en el momento de la muerte tiene una iluminación de conciencia y ve la plenitud de la verdad. Y lo primero que hace es conocer a Cristo. Lo primero de todo. Por eso esa plenitud de la conciencia, esa iluminación de conciencia es la justicia divina.
Por eso ustedes que oyen de tanto moribundo, tanta gente que tiene esas experiencias al borde de su muerte y ven que hablan con personas que ya murieron y tienen todas estas experiencias, están entrando en una iluminación de conciencia, están entrando en una revisión de su vida. ¿Y cuántas personas no se manifiestan en el momento de la agonía? Alguien las vio, alguien las oyó y aún no había muerto, estaban agonizando. Y todo esto tiene que ver con este misterio. Por eso el trabajo nuestro, demasiado importante, tomándolo desde la anunciación, que es la encarnación, tomándolo desde ahí, es acordarnos cómo se dio ese misterio. Y nos damos cuenta de lo que es la presencia inconfundible de la Santísima Trinidad. El Padre es quien le pide permiso a la Virgen para llevar a cabo este misterio de la encarnación. Cuando ella le da su palabra, en ese momento engendran al niño en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Y entonces quedan los tres ahí. El Hijo en el vientre, el Espíritu Santo que se convierte en el esposo de María espiritual y el Padre que en su voluntad nos dio esa maravilla de regalo de que el Verbo se hiciera carne. Y nos encontramos con una realidad trinitaria extraordinaria. Por eso, cuando ustedes les pregunten de la Santísima Trinidad, ustedes desde adentro del corazón mírenla en la encarnación. Ahí está, muy clara. Y por eso pueden dar testimonio de eso, de que la Santísima Trinidad está absolutamente clara en los hechos y eventos del Evangelio. Y esto es importante que lo tengamos así de claro, ¿no? Por eso, pidámosle a Dios que se apiade de nosotros para que en este retiro el Señor nos dé la gracia de quedar completamente integrados dentro de esta realidad trinitaria, porque nos daría un nivel espiritual en el cual podemos darle un crecimiento a las alas de nuestra religión, a las alas de nuestro catolicismo, elevar nuestra vida sacramental a un nivel místico, para que así podamos compenetrarnos en todo lo que hacemos en la iglesia. Ustedes saben, la iglesia llena de tesoros increíbles, como es toda esta estación litúrgica que vivimos nosotros todos los años, la palabra de Dios que se mantiene viva entre nosotros en todas las lecturas de la iglesia, todas estas tradiciones. En una oportunidad el Señor me mostró un momento en el que yo tenía 11 años y era el trompeta mayor de la banda del colegio en mi pueblo y estaba tocando trompeta en una Semana Santa, en una procesión, y resulta que yo no tenía fe, a pesar de que mi familia era católica y nos llevaban a la iglesia, pero a mí la iglesia no me importaba, no la llegué a conocer cuando niño bien, a pesar de que me la enseñaron, me llevaron, me trajeron, era el trompetista en las Semanas Santas. Sin embargo, el Señor me mostró cómo, primero, esa procesión era como un exorcismo en mi pueblo, porque por donde pasaba esa procesión volaban los demonios. Y por otro lado, el Señor utilizó todos esos momentos que yo toqué trompeta en esas procesiones, lo utilizó para defenderme de inmensos peligros en los 33 años de vida de pecado que viví. Y es increíble la misericordia de Dios, cómo toma acciones de nuestra vida que no las hicimos con la intención de servir al Señor, pero que nos dieron beneficios increíbles. Por ejemplo, en una oportunidad estaba en una catedral muy grande y había mucha gente. Una señora que entró dejó caer un papel al suelo y esta era por la nave central y pasaron muchas personas y no lo recogieron. Yo estaba muy atrás y en un momento dado una señora pasó, se paró adelante unos pasos y luego se devolvió y escasamente podía agacharse, era una persona de mucha edad, ¿no? Y buscó por todas las formas de recoger ese papel, ¿no?, del suelo. Y entonces nadie le ayudaba, nadie, a nadie le importó.
Entonces yo corrí hacia allá y le recogí el papel, y cuando lo estaba levantando me lo rapó de la mano, como quien dice: es mío, yo lo voy a limpiar, yo lo voy a recoger. Y lo recogió y se fue a botarlo afuera, ¿no? Entonces, pero la acción que sucedió ahí fue muy importante, porque me mostraba el Señor cómo pequeños gestos que parecen insignificantes en el templo de Dios son inmensos, inmensos ante la presencia de Dios. Y no es que estamos entrando en escrúpulos, sino que estamos entrando en espiritualidad. En espiritualidad. Nosotros debemos estar conscientes de dónde estamos siempre, de dónde estamos. Y sobre todo el templo de Dios. Y sobre todo cuando estamos en una reflexión como esta, por ejemplo, debemos estar en ella. Porque el demonio es un ladrón. ¿Y cuál es la astucia del diablo? Él se asegura de robarle a usted lo que él no quiere que usted escuche. Eso es. Entonces, cuando viene lo suyo, el diablo lo ocupa con otro pensamiento, con un sentimiento, con sueño, con pereza, con quién sabe qué, y le roba lo que tenía que escuchar. ¿Cuántas personas no salen de la misa y no se acuerdan de las lecturas? ¿Sí? Y por mucho esfuerzo que hacen, se les olvidó. Ni se acuerdan de la homilía, no se acuerdan. ¿Por qué? Porque hay un ladrón en la misa, hay un ladrón, y las gracias se disminuyen, y la fuerza que usted necesitaba recoger no la recogió en plenitud, porque usted no se vigila, usted no tiene disciplina. Por eso es tan importante, dentro de la disciplina que la iglesia nos aconseja, siempre leer las lecturas del día antes de llegar a la misa. Sí, para estar uno enterado de la lectura, en caso tal de que el ladrón trate de robarle a uno eso, por alguna razón uno ya la conoce, ¿no? Ya no se la pudo robar del todo. Lo perfecto es escucharla ahí cuando se está leyendo, pero de todas maneras hay que estar prevenido. Voy a terminar con una lectura de la palabra, aquí donde nos lleva el Espíritu Santo. Y les leo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, desde el versículo 7. Celebración de la Eucaristía y resurrección de Eutico. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía partir al día siguiente, hablaba a los discípulos y su discurso se prolongó hasta la medianoche. Había abundantes lámparas en la habitación superior donde nos encontrábamos. Un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana y se quedó profundamente dormido al alargarse el discurso de Pablo, de modo que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él y abrazándolo dijo: «No os preocupéis, que su alma está en él». Subió luego, partió el pan, lo comió y siguió hablando largo tiempo hasta el amanecer. Entonces se marchó. Trajeron vivo al joven y se consolaron muchísimo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque es bueno y misericordioso, y sobre todo al Espíritu Santo, que es puntual. Amén. Amén.